Hola, ¿qué tal, cibernautas? Pues les comento en esta nueva etapa que comienza hoy, 14 de febrero del 2017, pues que esperamos ahora sí avanzar mucho más en este proyecto de Holística, y pues está conformado por muchas partes, por un total de 52 partes, en las cuales abordamos distintos temas que van desde la filosofía, las finanzas, el emprendimiento, la economía, el turismo, la medicina, la ciencia, física, matemáticas, química, la tecnología. También la política, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que es recurrente en todas partes, porque el hombre, el ser humano, la mujer y el varón son animales, somos animales políticos. También a nivel, pues, desde municipal, estatal, internacional, exopolítica, la geopolítica, que también es un elemento bastante importante que muchas veces no se toma en cuenta. Y pues yo abogo mucho por el uso de la tecnología, y como les digo que este proyecto es muy variado, por eso es universalidad, o sea que es algo universal que abarca todos los aspectos, todos los sentidos del universo en diversos planos, sistemas, niveles, en diferentes direcciones, diferentes formas de abordar, diferentes análisis, ¿no? Que precisamente análisis es descomponer en partes algo. Entonces, pues hay cosas muy importantes, incluso el humor. Muchas veces como que somos demasiado serios, tomamos las cosas con bastante solemnidad, como si fuera pues un acto demasiado solemne, un acto político, un ritual casi sagrado, y la existencia pues debe tener todo tipo de aspectos, ¿no? Entonces, hoy, 14 de febrero, he elegido este día para comenzar, para tomar de nuevo impulso a este proyecto, que de hecho son 7 proyectos, y cada uno de estos tiene pues distintas partes, pero mucha gente piensa, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y sí, es cierto, pero pues nosotros también somos un conjunto de muchos tipos de células, de aparatos, de sistemas, de procesos, infinidad de cosas que pues nos volveríamos locos, así tremendamente locos, si supiéramos cómo funciona nuestro organismo. También involucramos por eso la anatomía, porque es importante conocer pues que no solamente tenemos dos ojos o una boca, ¿no? Sino todos los aparatos, sistemas, mecanismos que tenemos, toda la taxonomía que requerimos conocer, porque es muy increíble que, por ejemplo, Steve Jobs, uno de los grandes emprendedores del siglo XX, pues comenta en una conferencia que dio, pues que él se sentía pues muy bien, ¿no? Pero decía, como a manera de anécdota, narraba pues todos los hechos, ¿no? De cómo cuando le informaron que tenía cáncer en el páncreas, pues él dijo, pues ni siquiera sabía que existía el páncreas, ¿no? Y como que de repente, pues nosotros tenemos muchas cosas, mucho hardware, por decirle de alguna forma, un gran ejército, y pues no lo conocemos, ¿no? Y eso es muy triste porque estamos enterados del fútbol, de las telenovelas, de que si el presidente usa copete, de que si dijo alguna cosa Donald Trump u otra, y no estamos enfocados también a nosotros mismos como individuos, que es mucho más importante. Y bueno, por eso vamos a abarcar esos temas también de anatomía, incluso religiones. Bueno, son un total de 52 aspectos que ya los abordaremos, ¿no? Incluso el mundo hacker, geek, maker. Y bueno, ¿por qué involucrar la filosofía? ¿Por qué estudiar algunos aspectos de filosofía? Porque la gente que filosofa, de hecho a la filosofía se le conoce como la madre de las ciencias, pues la gente que filosofa no va a ser fácilmente engañada, no va a ser fácilmente manipulable. El filósofo se pregunta todo, por eso se le conoce como la madre de las ciencias. Todas las preguntas que surgen, ¿no? Por eso los dogmas son siempre, pues, un punto de óbice, es un fardo muy pesado, es algo que no le gusta a los filósofos, porque cuestionan, preguntan todo, y eso permite el avance de la ciencia, el avance de las sociedades, ¿no? El simple hecho de que alguien se preguntara en algún momento, bueno, ¿y si la Tierra no es plana? O si no estamos interpretando bien la Biblia, porque de hecho en la Biblia, como bien apuntan los testigos de Jehová,
pues dice que la Tierra es redonda, incluso habla de la redondez de la Tierra. Entonces, ¿por qué persistió tanto tiempo el dogma de la Tierra plana? Pero bueno, antes de proseguir me gustaría hablar por qué hoy 14 de febrero del 2017. El 14 de febrero, bueno, es una fecha muy importante. Bueno, se celebra el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y también fue un 14 de febrero, si no mal recuerdo, que fue fundada YouTube. Azares del destino, coincidencias de las fechas, muchas veces pues no existen las coincidencias. Como dice la canción, bueno, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidimos en un punto, ¿no? En un vector, en un vórtice, en un planeta, en un tiempo, en un espacio. Y bueno, quisiera comentarles un poquito acerca de el porqué. San Valentín fue, de hecho, un sacerdote, un obispo de lo que se le denominó Gnosis. Gnosis es conocimiento y fue, de hecho, el cristianismo original que duró 3 siglos y fue el cristianismo con más fuerza. Ya después, pues surgieron otros tipos de cristianismo, el ortodoxo, bueno, y se conjugó mucho con la política, ¿no? Surgió el cristianismo romano por el siglo IV, lo que se conoce como la Iglesia Católica. Pero hay muchos tipos de iglesias, ¿no? Por ejemplo, ellos toman mucho el fundamento de Pedro por ser supuestamente la piedra. En la iglesia ortodoxa en Rusia, pues a San Andrés, y en otros, pues incluso la iglesia armenia, pues si no mal recuerdo, pues ahí tiene a San Judas, ¿no? San Judas Tadeo, por ejemplo. Y bueno, este personaje que es como que muchas veces hay que preguntarnos por qué ciertas figuras son famosas y por qué otras quedan totalmente olvidadas. Por ejemplo, Nikola Tesla, ¿no? ¿Por qué fue uno de los grandes genios de la humanidad y tanto tiempo, tantas décadas fue prácticamente sepultado, olvidado? ¿Cuántos Einsteins, que bueno, ha quedado demostrado que es un plagiario, que robó patentes de muchas personas, que incluso Mileva Maric le hizo la teoría de la relatividad? Pero bueno, el negocio está en las patentes, precisamente, no es el que hace la canción o no es el que hace una obra, un producto, sino el que tiene los derechos de autor, las patentes. Y bueno, en este caso, pues, ¿cuántos Einsteins, cuántos Marconis han sepultado a Nikola Tesla? O, bueno, sabemos que porque los sionistas promueven mucho a Einstein, ¿no? Como el grande genio. Otros, como el Vaticano, pues promovió mucho a Marconi, y en realidad ambos tomaron de Nikola Tesla, ¿no? Y Nikola Tesla pues tenía una ciencia que pues nos han ocultado por básicamente más de 100 años, ¿no? Ya no requerimos petróleo ni tantas tecnologías de milésima categoría, pero bueno, tenemos que este sacerdote, pues como los gnósticos sabían que el secreto de todo está en el conocimiento, o sea, conocimiento. ¿Por qué es iglesia gnóstica? ¿Por qué es el gnosticismo, gnosis? Es muy sencillo de explicar. Si ustedes leen la Biblia, el conocimiento se une mucho, se entrelaza mucho con el acto sexual. Por ejemplo, dice, y conoció Eva a Adán y tuvieron un hijo, ¿no? O que no conoció antes a varón, ¿no? Entonces, el conocer, en el sentido esotérico, es la unión íntima sexual entre una mujer y un varón. Por eso es la iglesia de la gnosis, el conocimiento. No tiene tanto que ver con otros conocimientos. Y bueno, San Valentín fue un gran gnóstico, un gran sacerdote que, pues, como les digo, hay 52 evangelios apócrifos, mal llamados apócrifos, o más bien en el sentido etimológico significa mistérico, apócrifo significa misterio, oculto, y mistérico es un culto que requiere bastante conciencia y conocimiento, ¿no? Y hoy dicen que es falso, ¿no? Apócrifo lo enlazan con falso. Pero bueno, entonces por esa razón hoy, 14 de febrero, haciendo pues un recuerdo de este gran obispo de la iglesia gnóstica, que bueno, aquí por leer un poco en
La Wikipedia dice: Valentín el Gnóstico. Valentín fue un gnóstico del siglo II, cuya escuela constituye la rama más importante y sistemática del gnosticismo de esa época. No se sabe la fecha de su nacimiento, pero bueno, les invito a investigar más, aunque no hay mucha información. Por ejemplo, a él se le digamos, atribuye, a él se le atribuye la llamada Biblia gnóstica, aunque muchos la atribuyen a Cristo y sus discípulos, el que es llamado Pistis Sophia, ¿no? Y bueno, con el simple hecho de leer el Pistis Sophia, pues ustedes podrán darse cuenta del tipo de cristianismo. Y ahí se ve que, por ejemplo, Pedro, pues prácticamente le pedía a Jesús que callara a las mujeres, ¿no? Que porque no nos dejaban opinar. Entonces se ve el gran poder que tenían las mujeres en esa época. Aquí dice que Valentín tuvo numerosos discípulos. Y bueno, ya pondremos distintos contenidos sobre Valentín el gnóstico. Y todos los 52 evangelios apócrifos también los vamos a subir. Ahora, ¿por qué quisiera que fuera con voces sintetizadas? Porque en realidad las máquinas ya superaron la automatización, las nuevas tecnologías, han ayudado a que nosotros ya no realicemos el trabajo, sino que en un principio, por ejemplo, en la época de Henry Ford, pues los autos los hacían los seres humanos, y había jornadas realmente pues bastante atroces, bastante de sol a sol, ¿no? Y ahora la hacen robots, como bien narra Kiyosaki, ¿no? Entonces, muchos empleos van a desaparecer en el futuro y nosotros debemos ayudarnos de la tecnología. La tecnología es la que nos ayuda a liberarnos de esta opresión del trabajo. No es que sea malo el trabajo es bastante bueno, bastante dignificante, pero no la esclavitud que hoy reina, que por unos cuantos centavos pues tenemos que pasar jornadas de sol a sol, ¿no? Entonces, por eso vamos a abarcar toda esta clase de temas en este nuevo periodo de holística, en el cual todavía me queda pues un poco la duda, ¿no? La duda de si utilizar los programas, las aplicaciones, las máquinas, el internet que haga el trabajo por mí, o yo, así como el típico youtuber que habla frente a una cámara, pues hacerlo, ¿no? De forma más directa. Me queda un poco la duda porque con la ayuda de las máquinas puedo hacer muchísimos más contenidos en menos tiempo, ¿sí? O sea, una máquina, incluso las supercomputadoras, pues pueden hacer millones de operaciones en lo que un broker, pues, o un analista financiero, pues, se tarda, pues, una semana, ¿no? Entonces, en un minuto ya una supercomputadora analizó todos los negocios, todos los movimientos bursátiles de la economía, de las finanzas, de los bancos. Entonces nos llevan una gran ventaja y nosotros con la ayuda de la tecnología podemos vencer en muchos aspectos. Incluso ya las revistas como Forbes, muchas plataformas utilizan las computadoras para hacer periodismo, o sea que ellos sacan las noticias, es increíble realmente. Ya hoy los autos se pueden manejar por sí mismos y muchos lo ven como un retroceso o como que quita empleos. No, yo lo veo como que la tecnología trabaja por nosotros. Rockefeller, Kiyosaki mencionan mucho de que haz que el dinero trabaje por ti, ¿no? Y ese concepto me cuesta mucho entenderlo porque cuando lo analizas pues resulta que es como que los demás trabajen por ti a cambio de dinero, que es lo que ocurre, ¿no? Pero que la tecnología trabaje por ti, eso sí lo entiendo y no me parece nada malo. Entonces, ¿por qué voy a estar utilizando todos los temas, ¿no? El lunes, por ejemplo, procuraré hablar de filosofía, subir libros de filosofía. Hay una cantidad enorme de filósofos muy importantes que van desde Platón, que bueno, Sócrates pues supuestamente no dejó nada escrito, por lo cual nosotros tenemos los diálogos de Platón en el cual pues ahí podemos ver un retrato de Sócrates que hizo Platón, ¿no? Y la filosofía platónica, el pensar platónico me parece fundamental. Me parece
muy avanzado, ¿no? Es la filosofía griega, ¿no? Y bueno, desde Platón, Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, Heráclito, Parménides, toda esa serie de filósofos que es importante rescatar. Y también de la Edad Media, como San Agustín, por ejemplo, o ya mucho más avanzados aquí en el tiempo, como Heidegger, como Kant, ¿no? Pero ver que eso, pues cuando te mencionan, pues a priori, a posteriori, términos que no entiendes, pues es claro que pues te están hablando en chino, como si vieras jeroglíficos, no entiendes nada y pues se te hace bastante difícil, aburrido, tedioso. Y no es necesario, o sea, podemos aprender de forma, si no divertida, pues sí que al menos comprendamos algunos conceptos básicos de la filosofía y de muchas cosas. La filosofía nos ayuda a preguntarnos por qué, cuándo, es verdad, no es verdad, es ético, no es ético, es correcto, no es correcto, ¿no? No es en el sentido moral, pero bueno, ya veremos con más detenimiento todo ese tipo de enseñanzas, todo ese tipo de filósofos. Y pues les recomiendo mucho leer los diálogos de Platón, ¿no? Las cartas de San Agustín, por ejemplo, o también pues a Kant, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, y está relacionada con todas las ramas de conocimiento, incluso con el arte, ¿no? La estética, qué es bello, qué no es bello. Y así como en ciencia, pues igual un Einstein ha eclipsado quizá mentes mucho más brillantes, mucho más importantes, que han aportado mucho más a la humanidad. También en filosofía ha sucedido lo mismo. También en el arte ha sucedido lo mismo. Y bueno, en el segundo punto tocaremos temas de finanzas, de economía, de emprendimiento, de empresas. Primero vamos a ver los 1000 filósofos más importantes de la humanidad. Las 1000 escuelas filosóficas, los sistemas, las escuelas. Y también vamos a ver los 1000 empresarios, los 1000 emprendedores más importantes de toda la humanidad, los cuales pues nos dan grandes enseñanzas, incluso desde Warren Buffett, que tiene por ahí un libro que incluso no lo hizo él, sino su nuera, la esposa de su hijo, que de hecho es músico, si no mal recuerdo toca el piano, o el cello, ya no recuerdo en ese momento. Se llama El Tao de Warren Buffett. El Tao de Warren Buffett. Es un libro extraordinario, se los recomiendo bastante. También todo lo que pueden estudiar de Steve Jobs y Kiyosaki, porque es, digamos, una forma fácil, sencilla, amena de entender todo el aspecto de la educación financiera que no nos dan en ninguna universidad, en ninguna escuela. Muchas veces ni pública ni privada, o sea, realmente, por ejemplo, en Harvard, en las universidades privadas, los dejan endeudados de por vida y no les enseñan de dinero, ¿no? Son pocas las personas que saben de finanzas, y esto es como el ejercicio. Muchas veces la gente piensa que con un día que se vaya a hacer ejercicio, pues ya a la mañana siguiente pues va a tener un lavadero, ¿no? Y no es cierto. La condición física se crea a través de muchísimos años, de muchísimo tiempo, y también las finanzas, o sea, no es ni en 2, ni en 3 días, ni meses, es en años y a veces hasta en décadas, ¿no? Es de toda la vida. Por eso estudiar incluso emprendedores actuales como Andrés Barreto de Colombia, a Jordi Muñoz de México, a Luis Fonan de Guatemala, a Elon Musk de Sudáfrica, a Bill Gates, ¿no? Estados Unidos, incluso a Carlos Slim, y les recomiendo mucho el libro de Aprendiendo de los Mejores, que también es una síntesis de todas estas personas que se han dedicado a las finanzas, ¿no? Entonces, no es buscando un empleo como vamos a lograr la libertad financiera. Mucha gente piensa que trabajando para otros, no. Entonces, es muy importante que nos preparemos en estos aspectos. También lo que dije de la anatomía, ¿no? Entender cómo está funcionando nuestro cuerpo, sobre todo el tema de las células madre, me parece un tema totalmente fascinante, totalmente fundamental, importante, porque en la gnosis se habla mucho de la inmortalidad,
de la resurrección, que hubo gente, o que hay de hecho mutantes, que hay de hecho gente que tiene poderes, que muchos designan como paranormales, o como, que designan como superpoderes, gente mutante. Incluso el maestro Samael Aun Weor habla de los mutantes, se describe a sí mismo como un mutante. Saint Germain, en fin, hay miles de mutantes, ¿no? Miles de gente que ha logrado la resurrección y la inmortalidad. Incluso se habla en China de dos hermanos inmortales que eran músicos y que descubrieron una escala de 49 sonidos que también la he descubierto en esta época, en tiempos modernos, y la daré a conocer. Ya la he dado a conocer desde el 2002, pero bueno, siempre con nuevos impulsos, y espero que a partir de este 14 de febrero pues retomemos este impulso con mayor vigor y con mayor armonía y entusiasmo y dignidad y fuerza y poder, y podamos poner cada vez más claro ese tipo de enseñanzas. Entonces, el turismo también, saber qué civilizaciones, qué ciudades, qué playas, qué lugares turísticos, los 1000 lugares turísticos más importantes del mundo, o más conocidos, más famosos, ¿no? Entonces, me parece que es importante tocar estos temas, y lo vamos a estar haciendo, incluso el humor. Yo la verdad soy pésimo, bastante malo contando chistes, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a procurar también no ser tan serios. Y bueno, esos son prácticamente los temas que abordaremos los lunes. También idiomas, porque a veces criticamos, por ejemplo, al presidente de México o a Maduro, porque echan competencias a ver quién habla mejor inglés, y bueno, ¿y nosotros qué, no? Entonces, si nosotros, si leemos 1000 libros, pues va a ser un beneficio para nosotros. También si hablamos varios idiomas, al menos las frases más comunes. A mí me ha tocado muchas veces platicar con extranjeros, extranjeras, y pues resulta que el simple hecho de saber una frase te abre una pauta, ¿no? Te abre puertas, a veces grandes, a veces pequeñas, pero ya al menos tienen la intención de comunicarse contigo, ¿no? Pero si te ven en ceros, es como si llegas con gente del emprendimiento y pues no sabes ni siquiera qué es un activo, qué es un pasivo. Y a lo mejor, igual que en la música, dices Beethoven, ¿no? Y a mí me ha tocado tener alumnos, incluso con nivel doctorado, que dicen, no, es que a mí la música me encanta, la música clásica es mi pasión, me enloquece la música clásica. Y dice Richard Clayderman, Raúl Di Blasio, cosas así, ¿no? Entonces cuando dices, bueno, pues no sabe nada de música, ¿no? Igual, a lo mejor tú dices Steve Jobs, Bill Gates, Carlos Slim, Amancio Ortega, en fin, los de Walmart, en fin. Pero ya cuando te van investigando y no sabes qué es un activo, qué es un pasivo, el EBITDA, en fin, qué es el empleo, qué es el autoempleo, cómo crear activos, cómo vivir de los pasivos, en fin, toda una serie de formas básicas, ¿no? Cosas básicas. Y también, así que vamos a poner las 1000 frases más comunes para hablar, que de repente, más que te sepas expresar, ¿no? En otras lenguas, porque sí ha pasado, a mí me ha pasado, y realmente incluso hay un video que se los recomiendo mucho, de Hola, soy Germán, donde habla sobre el inglés y dice, pues no me sirvió nada decir open the window, ¿no? Entonces, open the door, I am, you are, he is, she is. Eso no sirve si no lo aplicas en su forma práctica a través de frases, ideas completas, ¿no? Como una melodía. De nada sirve decir si, do, si, do, re, do, si, ¿no? O sea, si una melodía completa y contexto, pues ya puede tener un contexto, valga la especie de redundancia, y podemos utilizarla, ¿no? También el martes lo vamos a dedicar más a ciencia, al mundo hacker, geek maker, a científico, las biografías, los pensamientos, las frases, las cosas importantes que aportaron a la sociedad, la tecnología, algunas técnicas que quizás nos puedan servir, incluso cosas básicas, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor para las nuevas generaciones es muy sencillo buscar en internet, y sí, así lo encuentras, ¿no? Está todo.
pero para muchos el hacer un chroma key, por ejemplo, qué aplicaciones te pueden ayudar para ciertas cosas. Entonces, la ciencia en su mayor extensión, la naturaleza, el universo, las leyes que son reales, y también desmontar ese tipo de pues falsas leyes, que por eso no son tan cínicos, que los sionistas no le pusieron ley de la relatividad, sino que pusieron teoría de la relatividad. Entonces, es falsa totalmente. De hecho, si ustedes investigan, pues realmente quien la hizo fue el padre Lemaitre, un padre católico, un cura católico, porque no es un sacerdote requiere de una mujer, una sacerdotisa, ¿no? Y bueno, ese tema también lo vamos a tocar, porque muchas veces te ponen que solamente hay una forma de sexualidad, o dos, ¿no? Le entras con hombres o con mujeres y así, u otras por ahí más pervertidas, o perversas, o totalmente contra natura, pero se escandaliza la gente cuando se habla del tantra, yoga, del tao, de la alquimia sexual, que es muy breve, o sea, es muy simple. No derrochar nuestras energías creadoras, no tener orgasmos, espasmos, eyaculaciones, ni en la mujer ni en el varón, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tener mayor vitalidad, mayor fuerza, poder transmutar nuestra simiente, y no confundir transmutación. O sea, transmutación es que el plomo de la personalidad se convierte en el oro del espíritu, ¿no? O sea, tienes una forma de sexualidad que te ayuda mucho para tener más energía, más poder, más fuerza, de forma espiritual, no quebrantando las leyes de la naturaleza. Aunque digamos, los animales también eyaculan. Bueno, sí, pero tenemos que pensar en subir a otras especies, ¿no? Se habla de que hay 9 colos más arriba de los humanos, ¿no? Hay el ángel, el arcángel, potestad, virtud, tronos, serafines, querubines. Y entonces, bueno, ese es otro tema que ya tocaremos incluso los domingos, que hablaremos de temas religiosos. Y como les digo, el miércoles pues más de temas políticos, que bueno, la clase de política da vergüenza muchas veces, porque realmente hoy no nos gobiernan los políticos, no gobierna Macri, no gobierna Peña Nieto, ni Obama, ni, bueno, en este caso Donald Trump, que es, bueno, igual uno de los títeres de la élite sionista, que no lo mencionan como una de las potencias, ¿no? Mencionan a Rusia, China, Estados Unidos, Europa como conjunto, pero no se nos menciona que hay otras naciones que están muy poderosas o que controlan. Por ejemplo, verbigracia. Inglaterra conquistó China gracias a que lo drogaba y hace que tuviera peleas internas, ¿no? Hoy, Inglaterra, el imperio anglo-israelí, los israelitas y los ingleses, bueno, el imperio británico, que dicen que ya no existe, bueno, eso es totalmente mentira. Si no existe, ¿por qué existe todavía la reina? ¿Por qué existe la realeza, ¿no? En España y en Inglaterra y en otros países? Porque no ha dejado de existir, no han dejado de gobernar ni quieren dejar de gobernar. Bueno, igualmente hoy, por medio de la droga, no son los capos mexicanos ni colombianos, son la élite de Inglaterra que gobierna y de Israel, que gobierna a Estados Unidos. Los tienen como esclavos, los tienen drogados y en guerra. Bueno, de paso nos pasan a traer a nosotros, ¿no? Pero bueno, esos temas pues, también ya los tocaremos en geopolítica, en política, en exopolítica, en periodismo. Y los jueves los vamos a dedicar mucho más a universidades y académicos. Ver las 1000 universidades más importantes del mundo, sus aportaciones. ¿Qué han hecho, no? ¿Qué dicen de bueno? Muchas veces como que pensamos que no hay nada en México. Y cuando ya entras a la Universidad Autónoma de México, ¿no? La UNAM, e incluso entras a universidades estatales, a conservatorios, pues resulta que hay muchísima actividad, ¿no? Pero ellos no buscan crear las estrellas, incluso Bellas Artes. No. O sea, su público son 2000 personas que se queda ahí, ¿no? En el auditorio, en el mejor de los casos. Pero bueno, ya veremos esos temas muy diversos de las universidades. Que bueno, hoy realmente las universidades también están totalmente supeditadas, totalmente, bueno, si no totalmente, pues en gran medida
pues no realizan investigación y desarrollo en las nuevas tecnologías. O sea, no es mi invento, no es mi percepción solamente. Si ustedes recuerdan, México tuvo su programa espacial y atómico y nuclear. ¿Por qué de repente se quita? ¿Por qué no hay investigación? Pues Estados Unidos lo dijo, no quiero un Japón al sur de Estados Unidos. Y igual, vamos a desmontar toda esa serie de mentiras de que, por ejemplo, Madero es el gran héroe. Madero, en realidad, su chiste salió a los mexicanos en 2 millones de muertos. Bueno, entre 1 y 2 millones de muertos. La Revolución Mexicana, que no fue revolución. Y que, como bien apunta Leopoldo Mendívil y otros autores, o sea, hay muchos documentos. Incluso yo recuerdo que tuve una plática con una tía que tengo. Pues ella lee mucho, lee bastante, y me comentaba de que Madero había ido a Estados Unidos. Y ya cuando investigas, pues sí, es que es cierto, son temas que existen, o sea, no es una mentira. Pero ¿para qué, si eres la quinta familia más rica de México, como fue la de Madero, vas a pedir prestado, financiación, dinero, para ser presidente de México? O sea, es lo mismo que está pasando hoy con Ricardo Anaya, que es incorruptible, ¿no? Javier Lozano, que también sacó un póster por ahí que logramos la lucha contra la corrupción y no sé qué. Bueno, ahora sí que el cinismo más descarado, pero que no solamente está ahí, está en George Soros, que se visten de filantropía y pues en realidad pues es un descaro de robos, ¿no? Zbigniew Brzezinski, todos esos. Yo creo que lo principal es ponderar a los grandes periodistas. No significa que yo esté de acuerdo con todo lo que dicen. Por ejemplo, Stulin dice, esto no es el ojo que todo lo ve, no es una conspiración judeo-masónica, pero ya cuando investigas es que es claramente el ojo que todo lo ve. O sea, es una conspiración judeo-masónica. ¿Por qué? Porque posiblemente él sea judío, ¿no? Y no hay delito en ello. O sea, pero hay muchos judíos muy buenos, muchos judíos y periodistas buenos, ¿no? Como Benjamin Fulford, que lo recomiendo bastante. Ahí se da uno cuenta por qué Estados Unidos está actuando así. Alex Jones, Daniel Stulin, y bueno, una gran variedad de periodistas que es bueno ponderar. Y bueno, el viernes ya lo vamos a dedicar a mucho más el aspecto. Bueno, el jueves también cosas folclóricas. Pero el viernes más lo dedicamos a el arte popular, el arte folclórico, la moda, la belleza, que también es importante. Muchas veces como que queremos no querer ver, aunque parezca totalmente contradictorio, paradójico, la belleza, ¿no? La belleza de la mujer, por ejemplo, o el arte folclórico, ¿no? El arte, todo el acervo que tienen las poblaciones, ¿no? Y lo desconocemos, o sea, realmente México y el mundo es muy megadiverso. O sea, no nada más es hablar inglés y francés y español. Hay una gran cantidad de culturas que sería bastante bueno conocerlas. Incluso en México hay pues, alrededor de 70 lenguas mexicanas. O sea, 70 civilizaciones que hay que conocer, con sus lugares, con sus ritos, con sus mitos, con su cultura, con su gastronomía, que eso también lo abordamos los viernes. La gastronomía, o sea, la riqueza de la comida, ¿no? Marcas, las mejores marcas, moda y belleza, que también es importante, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Dicen, pues nada, se vestía de negro y de mezclilla. Pues está bien, digo, cada quien tiene su derecho a elegir en este universo. Pero pues vamos a ver también diferentes formas de vestirnos, ¿no? Y bueno, el sábado lo vamos a dedicar más para arte clásico. Pintura clásica, escultura, música, ¿no? Arquitectura. En fin, son prácticamente 7 días por día. 7 temas por día, perdón. 7 tópicos, 7 temas, 7 aspectos diversos que tienen íntima relación, que están estructuralmente unidos. Y que muchas veces vivimos en nuestro mundo, decimos, bueno, a mí no me interesa, yo nada más me gusta hablar de política, o nada más me interesa hablar de religión, ¿no? O de las conspiraciones ocultas del gobierno, ¿no? Que también han habido bastantes, ¿no? O sea, esos también otros temas que vamos a utilizar en los temas de periodismo. Pues grandes mentiras, ¿no? O sea, tú cuando escuchas la Yotzinapa,
pues piensas que de momento sí, pues ¿por qué Ayotzinapa, no? O por qué cierto tema lo sacan, ¿no? Es porque ellos controlan la prensa, los medios de comunicación, llamados así, el periodismo, todas las publicaciones. Por eso ellos sacan cosas, ¿no? Por ejemplo, Wikileaks, incluso Stullen lo comenta, ¿no? ¿Por qué realmente Wikileaks es una farsa, la tapadera de la CIA? Que es, pues, para destruir el Internet. Ya lo han querido hacer muchas veces, incluso con la ley Krause, la ley, otra que sacó por ahí, acaban de sacar, o sea, sacan cada atrocidad, pero ¿quiénes los financian? O sea, se sabe que Fox, Vicente Fox, Jorge Castañeda, Goodman, son financiados por George Soros, ¿no? Y lo han hecho antes en otros países, ¿no? Y con Morgan, y desde los grandes gigantes de la industria, con Rockefeller, que siguen gobernando, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que estos son como que temas muy a la ligera, como que no existen, como que estás loco, como que eso nadie habla. Puro Peña Nieto, puro Peña Nieto, puro Peña Nieto. Y eso es un distractor, ¿no? Entonces, sí voy a expresar mis opiniones o mis puntos de vista, la forma en que percibo, porque me parecen que hay algunas cosas bastante buenas, que sí coincido mucho con Fidel Castro o con Hugo Chávez en algunos aspectos, pero también disiento en otros, ¿no? Incluso con Gilberto Lozano, que es un activista mexicano, pues dice que compres, pues, por ejemplo, un spray de pintura y pintes los letreros para que no se vea el rostro de los políticos. Bueno, eso me parece una actitud vandálica, y que no voy a gastar de mi dinero para tapar el bellísimo rostro, entre comillas, de X político o política, que la verdad sí debería ser cero o el mínimo de recursos para esas personas. Y otras opiniones, por ejemplo, ¿por qué el TEC Tecnológico de Monterrey o el ITAM no son tecnológicos y no producen nada de tecnología? Solamente sirven para formar jefes administrativos que son muchas veces muy ignorantes, la verdad. Y bueno, le pregunto a Gilberto Lozano, ¿y cuántas orquestas tiene el TEC de Monterrey, no? ¿Qué tecnología han fomentado? Otra que dicen, él propone no pagar impuestos. Si tú no pagas impuestos, incluso me lo ha comentado mi mamá, bueno, 5 años, pues te pueden poner en venta, rematar tu casa, ¿no? O sea, si no pagas el predial, por ejemplo. Entonces, mejor que sea reducir los impuestos a que todos paguemos, pues como hacen los empresarios, el 4%. Pero ¿por qué no se puede? O sea, ¿por qué nos vamos por lo que llaman cortinas de humo, distractores? No es el gasolinazo. O sea, realmente si nosotros vemos, fue la privatización de Pemex, que nos mintieron, que no fue privatización. Es eso, las llamadas reformas estructurales. Resulta que el CISEN es CIACEN, ¿no? Que vela por los intereses extranjeros, por cuidar las reformas. O sea, ni siquiera cuida al Estado, sino cuida al presidente, que se lleven a cabo las reformas que ya se llevaron a cabo y que han resultado todo un desastre. Y bueno, me parece que todos esos temas, como por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se tardó bastante en reaccionar y fue muy, muy débil, fue muy, digamos, blanda, muy endeble cuando criticó a Netanyahu. Netanyahu es un personaje realmente deplorable, pero no dicen por qué. Lo que deberían decir es que Israel se beneficia económicamente, o sea, ellos son los que van a cobrar por hacer el muro con Estados Unidos, México, Estados Unidos. O sea, eso no lo dicen. También hay que sancionar a Estados Unidos. Es como el arte de la guerra de Sun Tzu, que también vamos a poner a los mejores, aprendiendo de los 1000 mejores de cada rama, de 52. Bueno, son 49, pero los otros 3 puntos pues los dejamos para otros aspectos que también vamos a utilizar. Y bueno, ojalá les guste Holística, que les digo son 7 proyectos. En realidad son 7 proyectos que ya los iré mencionando. Pero todavía queda en mí la duda si debo utilizar, como les digo, como ahorita ir grabando, por ejemplo, un video de 1 hora, 2 horas, 3 horas, o de 5 minutos, o de 10 minutos. Pero en mi situación ha sido la escalabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero hacer un contenido que hable de chistes, o de música, bueno, o digamos de política, para hablar, si hablo 5 minutos en español, y luego, o sea, para hacer un contenido y en varios idiomas,
para hacer lo mínimo ¿qué será? 10 idiomas, pues sí me va a llevar bastante tiempo. O sea, puedo llevarme un día para sacar 5 minutos de contenido en un solo idioma. Y sin embargo, con las aplicaciones, con los programas, incluso ya son online, ya ni siquiera tienes que descargar el programa, ya ni siquiera tienes que, o sea, te lo hacen todo. Y ese es el futuro va a estar en la automatización. O sea, el emprendimiento requiere bastante automatización. Por ahí les recomiendo La hora laboral de 4 horas de Timothy Ferris. Habla mucho sobre la automatización, pero no solamente es automatizar, sino también monetizar, capitalizar, bursatilizar, o sea, saber cómo obtener dinero de lo que haces, ¿no? Porque cualquiera puede grabar un video, cualquiera puede hacer un contenido, cualquiera puede hacer un producto, pero de ahí a capitalizar, por eso hay gente bastante buena en su rama, en su área, nadie va a pagar un peso por ellos. ¿Por qué? Porque no saben monetizar. Yo conozco mucha gente que ha grabado discos, soy músico, pero los ven así prácticamente puerta a puerta. O sea, no deben pensar en subirlo a internet, ser globales, eso es bastante importante. Hoy vivimos en la era en que tenemos que ser globales totalmente, y es la forma en que nosotros vamos a llegar a todo el mundo, cambiar el mundo, lograr que haya pues conocimiento de nosotros, que existimos, que estamos aquí, que también podemos cantar, tocar, hablar de distintos temas, y va a cambiar la percepción también de nuestro lugar, ¿no? O sea, llevar prosperidad. Yo creo que, por ejemplo, la guerrilla, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, me sigue una cuenta que se asigna Lucio Cabañas, y bueno, yo a todos los estudio a todas las personas. Como dice San Pablo, hay que estudiar todo, cuidadosamente, pero aprender de todos y tomar lo bueno, ¿no? Entonces yo creo que la guerrilla debe encauzarse para que sean los nuevos empresarios, para que sean las nuevas empresarias, para que no los maten así absurdamente, ¿no? Que lleguen al poder político también, para que puedan llevar prosperidad económica a sus lugares, ¿no? Porque mucho de esto, si no hay fuentes de trabajo, pero dices, bueno, ya la tecnología está acabando con las fuentes de trabajo. Bueno, es que están surgiendo nuevas formas de trabajo, ¿no? Realmente, o sea, ¿quién hoy escucha cintas analógicas? Por favor, ¿no? ¿Quién compra CD? O sea, yo cuando voy por el centro, ya sea en el DF, en Puebla, pues resulta que pues todo el mundo te ofrece CDs, ¿no? O sea, si eres muy tonto o más bien antitecnológico, pues los compras. Puedes gastarte 100,000 pesos que hasta es música pirata, ¿no? Pero bueno, pero lo puedes ver en internet gratis prácticamente. O sea, por favor, realmente hay muchas cosas muy buenas de internet, y antes de que lo censuren. Entonces ese es mi consejo para ustedes, que se globalicen. Muchos piensan que ya se terminó la globalización. No seamos absurdos tampoco. O bueno, más bien, pensemos que mucha gente piensa que ya se acabó el mal. Pues que piensen ellos, que piensen, que digan misa si quieren, ¿verdad? Como dice la expresión. No, nosotros debemos ver a los mejores, estudiar a los mejores en todas las áreas, y debemos ser globales. O sea, por eso nos han oprimido tanto en Latinoamérica. Latinoamérica es la próxima potencia. Tenemos más riqueza que Estados Unidos y Rusia juntos. Pero siempre hemos visto hemos sido muy, muy inocentes. Incluso si ustedes ven una entrevista que le hacen a Gaddafi, pues él mismo comenta que no creía que hubiera una conspiración contra él. Y sin embargo la hubo, y lo mataron y lo asesinaron. También Hugo Chávez dijo, pues nadie se esperaba la celada. Eso dijo, nadie. O sea, perdón, pero son políticos, o sea, deben tener un poquito de malicia. Bueno, más bien un poco de intuición, de estrategia, de técnica, de táctica. Entonces recomiendo mucho a Latinoamérica que lean, pues sí, la Biblia, ¿no? Como recomienda Peña Nieto, pero que lean Sun Tzu, El arte de la guerra, El príncipe de Maquiavelo, Tomás Maquiavelo, y otros libros de estrategia y de táctica, que igual tienen a lo mejor unos puntos ciegos. Y a toda esa gente que de repente surge, que en ese momento no puedo mencionar porque no son bien vistas por la sociedad, pero estudien a todo el mundo, a los buenos y a los malos, y tomen lo mejor de ellos. También dentro de alguien malo hay un espíritu,
y hay algo bueno que podemos aprender, ¿no? Y también dentro de alguien bueno dicen, bueno, ¿por qué de repente obró mal, no? Bueno, pues porque también no somos perfectos, somos seres humanos y dentro pues puede cometer un error, que no sean tan graves, ¿no? Pero bueno, ese es mi consejo, y por hoy yo creo que ya voy a cerrar este video. Espero que les guste. Yo no sé si grabar cada día 1 hora de contenidos, o sea, por ejemplo, 5 por 7 son 35, ya serían 35 minutos. Si grabo un video de 5 minutos y ya ponerle subtítulos en otros idiomas, o poner otros contenidos auxiliándome de programas y aplicaciones, queda en mí ese dilema. Sé que no es lo mismo, pero a mí me ha funcionado, y yo sé que en el futuro es como con los coches. Hoy lo hacen los robots, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos aferrándonos al piano acústico, ¿no? A la guitarra acústica, que también tiene sonidos muy bellos, pero la tecnología es muy amplia. O tener la guitarra acústica, pero también la electroacústica y la guitarra eléctrica, ¿no? Y tener todavía un estudio donde se pueda hacer las cosas por separado. Bien, pues eso es todo por hoy, cibernautas. Espero que estén muy bien. Hasta la victoria siempre. Ojalá logren todos sus objetivos este año, 2017. Vamos a esperar realizar la mayor cantidad de contenidos. Y bueno, mi saludo. Nos vemos.